Buenas noches y bienvenidos. Pactado o no pactado con Bruselas, el caso es que el gobierno español tiene un compromiso de reducción del déficit hasta el 5,8% del Producto Interior Bruto. Es igual, ¿qué más da si lo pactó o no lo pactó? El caso es que hay que hacer todo lo posible por cumplirlo y bueno, tal y como explicó Rajoy, cumplirlo sí lo vamos a cumplir, porque si uno se fija en el déficit estructural y también en el objetivo de déficit al cierre de 2013 y no 2012 en ese 3%. Así que es igual, aquí todo el mundo se tiene que poner las pilas, empezando por las administraciones. Y ayer, martes por la tarde, hubo una reunión muy importante entre Montoro y todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. ¿Y qué ocurrió? Pues que Montoro les dijo muy claramente que vamos, ni un paso atrás ni para tomar impulso, que hay que cumplir el 1,5% todas las comunidades autónomas y que para ello se han puesto en marcha diversos mecanismos, entre ellos, por ejemplo, el pago a proveedores, del que ya vamos sabiendo bastante más. Por ejemplo, que a final de mes todas las comunidades autónomas tienen que sacar todas y cada una de las facturas y que si todo va bien y el proceso va por sus pasos, pues a partir del 15 de mayo los proveedores podrán empezar a cobrar facturas. Eso sí, tienen que renunciar a los intereses de demora que se hayan generado, pero vamos, yo creo que cualquiera que esté en disposición de, se pone, al principio de la manifestación para cobrar, aunque sea sin intereses. Después veremos también, por supuesto, la sesión del Congreso en el que hoy Mariano Rajoy, pues lógicamente se ha visto obligado a tener que recordar una vez más a los socialistas que no hablen de desempleo, que han dejado a más de 3 millones y pico de personas en el paro en estos últimos años. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar y lo vamos a analizar, pero antes, como siempre, les vamos a contar algunas noticias que nos ha dejado la semana. Por ejemplo, que la confianza del consumidor ha caído en febrero por segundo mes consecutivo, que el mercado de coches nuevos continúa estancado mientras repunta el de vehículos de ocasión y que los concursos de acreedores aumentan un 11% en lo que llevamos de año. En las familias, la falta de ingresos ha llevado a casi 500.000 de amas de casa a buscar trabajo fuera. La confianza de los consumidores ha caído en febrero por segundo mes consecutivo por la peor percepción que tienen los ciudadanos del momento actual y sobre todo por las menores expectativas de futuro. Según el estudio, casi el 43% de los encuestados llega justito a fin de mes y el 14,2% lo tiene difícil y ha tenido que recurrir a ahorros familiares. El 51% dice que la situación económica de su familia es peor que hace 6 meses y el 43,8% que es igual. Además, fíjense, el 95% no tiene intención de comprar una vivienda el próximo año. El mercado de coches usados crece un 11% en lo que va de año, mientras el de nuevos se estanca. Las ventas de automóviles de ocasión se han elevado durante los 2 primeros meses del año un 11% respecto al mismo periodo de 2011, en contraste con el estancamiento del mercado de coches nuevos, que solo sube 1/10 en lo que va de año. Entre enero y febrero se han vendido un 11% más de coches usados y un 10,5% menos de un 10,5% de todoterrenos de segunda mano. Casi 500.000 de amas de casa han abandonado las labores del hogar y se han puesto a buscar empleo. Esto ocurre desde 2008. Según un informe de ADECO, el 76% encuentra acomodo en los trabajos a tiempo parcial, considerados muy apropiados para conciliar la vida familiar y profesional, aunque en la mitad de los casos reconocen que se debe a no haber encontrado trabajo a tiempo completo. También destacan las desigualdades salariales que siguen latentes en el ámbito laboral. El número de concursos de acreedores de empresas ha subido un 11,3% durante los 2 primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de febrero se han presentado 620 declaraciones de insolvencia, lo que supone un aumento del 7,45% respecto al mismo mes de 2010. Cataluña ha sido la comunidad autónoma más afectada por estos procesos, seguida de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Bueno, y para el análisis me acompañan esta semana Fernando Rayón, muy buenas noches, Carmen. Y Fernando Cortés, muy buenas noches. Hola. Hoy es la tarde de los Fernandos, que además vienen muy empollados. Pero yo quiero que antes de todo
porque ellos ya se lo saben, pero a lo mejor algunos de ustedes no, vean lo que ha ocurrido hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Le parece a usted razonable cambiar radicalmente nuestro sistema de relaciones laborales sin hablar un solo minuto con los sindicatos? Después de las elecciones, antes de ser yo elegido presidente del Gobierno, me reuní con las organizaciones sindicales y empresariales diciéndole que España necesitaba una reforma en el mercado laboral y que yo quería hacerlo mediante el diálogo social. Y la ministra de Trabajo no ha parado de hablar desde entonces con empresarios y sindicatos. En enero, los sindicatos y los empresarios nos dijeron que no llegaban a ningún tipo de acuerdo y nosotros pues fuimos pacientes y al final conseguimos que hubiera un acuerdo de mínimos. Lo siguiente fue un decreto ley que pone patas arriba el sistema de relaciones laborales en nuestro país, entero, de arriba abajo, señor Rajoy. Y que niega, por tanto, en el fondo y en la forma el diálogo social del que usted se declara partidario, y yo también, porque no ha habido un minuto de diálogo sobre ese decreto ley, ni un minuto. La ministra de Trabajo recibió a los sindicatos, les contó lo que había y ahí se acabó, señor Rajoy. Usted no puede hablar de acuerdo con los sindicatos, porque usted, hace pocos meses, el Gobierno del que usted formaba parte, trajo aquí una reforma laboral sin acuerdo con los sindicatos, que además luego dio lugar a una huelga general. Por tanto, lo que no nos puede decir es que la reforma sin acuerdo está bien si la hacen ustedes y la reforma sin acuerdo está mal si la hace el Partido Popular. Esta no está improvisada. Está bien trabajada, señor Rajoy. Tanto que me resulta imposible pensar que usted no tuviera el abaratamiento del despido en la cabeza tantas veces como contestó que no en la campaña electoral. Cuando hay recesión económica y se abarata el despido, inevitablemente se producen más despidos, señor Rajoy. Es facilísimo de entender. Mi obligación es dar solución a un problema que hay aquí. Es que en estos últimos años más de 3 millones de personas han perdido su puesto de trabajo. Y ante eso se puede o no hacer nada o tomar decisiones, que es lo que hemos hecho. Bueno, en parecidos términos se tuvo que explicar ayer también Rajoy en el Senado a preguntas de Marcelino Iglesias. No se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Le quiero preguntar por la reforma laboral, señor presidente del Gobierno, por la inquietud que la reforma laboral está produciendo en muchos ciudadanos españoles. Creo que lo que genera más inquietud hoy al conjunto de los españoles es que en España haya más de 5 millones de personas que quieran trabajar y no pueden, que 1 de cada 2 jóvenes estén en esa situación y que haya 1,5 millones de familias donde todos sus miembros pues están en paro. Y pienso que generaría más inquietud todavía el hecho de que el Gobierno de España no hiciera nada. Y no estamos de acuerdo con esta reforma. No estamos de acuerdo porque prioriza el despido sobre la contratación. Prioriza el despido prácticamente libre. ¿Qué urgencia tenemos de poner en marcha ese mecanismo que generará en 10 meses en España 630.000 parados más? Estamos preparando un texto alternativo y que estamos preparando un texto porque creemos que esta reforma choca frontalmente con el espíritu y con la letra de la Constitución de 1978. La reforma laboral era una necesidad y es una necesidad de la que todos los miembros de esta Cámara pues son conocedores. También ustedes. Ustedes hicieron 2 en la última legislatura. Las hicieron sin acuerdo con los sindicatos. Hubo una huelga general que, por supuesto, yo no apoyé, pero no la hicieron bien, como todo el mundo dijo. Y buena prueba de que no lo hicieron bien es que ahora están planteando el presentar un texto alternativo. Intentamos un acuerdo con las organizaciones sindicales. No fue posible, igual que ustedes tampoco consiguieron el acuerdo con esas mismas organizaciones sindicales. Usted me habla de despidos. Pero no debería hablarme de despidos, porque no puede usted olvidar que en los últimos 4 años ha habido 3 millones de despidos en España. Y por eso es necesario una reforma laboral en nuestro país. Pues efectivamente hay que ser muy hipócrita para hablar desde el socialismo del paro cuando, en fin, tenemos 5.300.000 parados. Pero bueno, vamos a volver a la sesión de control de esta mañana en el Congreso para oír a las Sorayas, que ya es una pareja de techo, digamos. Si siguen insistiendo en aprobar una reforma laboral que solo baja los salarios, crea incertidumbre en el mantenimiento del empleo, no van a conseguir confianza, sino miedo.
Si siguen insistiendo en la mentira de decir un día a los jubilados que les suben las pensiones y otro día les mandan una carta diciendo que se las bajan por las subidas de impuestos, tampoco lo conseguirán. Usted, haber formado parte de un gobierno que empezó negando la crisis y acabó ocultando el déficit, usa usted con demasiada ligereza la palabra mentira. Mire, este gobierno toma decisiones y lo hace con sinceridad, con realismo y con dando la cara. Así es como actúa este gobierno y así es como se recupera la confianza. Este gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer para recuperar confianza. En estos momentos, por ejemplo, en Bruselas, presentar los presupuestos generales ya. Es la única forma de recuperar credibilidad en el proyecto económico y confianza. Pero también sabe lo que tiene que hacer dentro. Y tiene que explicar a los ciudadanos por qué se niegan ustedes a compartir con las comunidades autónomas de forma responsable la relajación en el objetivo de déficit para este año. Mire, si no lo hacen, saben perfectamente que las comunidades autónomas que gestionan educación, sanidad, servicios sociales, van a tener que abordar el mayor recorte de la democracia. Pero usted me habla de confianza y yo le voy a decir 3 ejemplos muy sencillos de cómo se gana y cómo se pierde la confianza. Señoría, la confianza se pierde cuando un gobierno promete que va a cumplir el 6% de déficit y este 6% se convierte en un 8,5% cuando abandona el gobierno. Y pide precisamente flexibilidad un solo gobierno de una sola comunidad autónoma, que ha tenido, por cierto, muy poco rigor en el manejo de los fondos públicos y, si quiere, hablamos de los ERES. ¿Y sabe cómo se gana la confianza? La confianza se gana presentando unos presupuestos realistas y austeros, haciendo políticas de austeridad para cumplirlos y aprobando una ley orgánica de estabilidad presupuestaria para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Pero una cosa es muy evidente, señoría. Si este gobierno tiene que trabajar tanto por recuperar la confianza, es que su gobierno, el suyo, hizo todo lo posible para que todo el mundo la perdiera. Bueno, mucho va a tener que mejorar la Soraya socialista porque cada miércoles le arrea unos palos. Yo creo que la aposta ahí porque se llama Soraya y es de Valladolid. Me parece que no hay ningún otro elemento que le haga credibilidad. Bueno, vamos con una pincelada del tema principal, aunque ya se ha hablado mucho estos días de si Rajoy lo pactó, si no lo pactó, si realmente podemos cumplir el 5,8, que el 4,4 ya era difícil, pero el 5,8 también es difícil. Y si todas estas advertencias que llegan en algún sentido de que nos van a poner una multa y tal, si veis que tiene sentido o que Rajoy realmente tiene más que hablado y más que visto, el tema, que no ha sorprendido a nadie con dos dedos de frente. Yo no sé si yo creo que él no lo negoció, pero avisarlo lo había avisado. Yo no tengo ninguna duda de que esto está hablado con la gente con la que tiene que estar hablado. Creo que cada uno está representando en este momento su papel, que es el de seguir apretando al máximo todo lo que sea posible, porque es un tema que preocupa bastante a Bruselas. Creo que el objetivo del 5,8 es un objetivo ambicioso, es un objetivo que va a implicar sacrificios muy gordos, pero creo que se puede cumplir. Y la parte que le toca a las comunidades autónomas, pues cada una que mire qué es lo que tiene que recortar, porque aquí no tienen que recortar todas lo mismo. O sea ¿Por dónde pueden venir los nuevos sacrificios para el cumplimiento de este 5,8? Porque dicen que de momento copago y todas esas cosas no va a haber, por lo menos a nivel estatal. Luego ya veremos lo que hacen. Ya, pero todo el mundo sabe que vamos a terminar en el copago, Carmen. Yo esta pregunta que hacías sobre si vamos a poder cumplir el 5,8 se la hice a uno de los ministros económicos. Dije, pero vamos a ver, ¿esto es factible? Y me dijeron, sí, por eso hemos dado esta cifra. Y hay que creérsela en principio, vamos a decirlo claro. ¿Cuál es el problema aquí? Que las comunidades autónomas, a pesar de que la mayoría estén gobernadas por el PP, tienen problemas muy serios y van a tener que hacer ajustes todavía mucho más serios. Tú hablas del copago. Digo yo, porque si no va a afectar a funcionarios y a privatizaciones y tal, ¿de dónde va a salir? No, claro que va a afectar a privatizaciones y de repente cuando hay un escándalo nos enteramos de que las comunidades autónomas, tienen empresas capital riesgo y uno dice, ¿y qué más tienen, no? Me parece muy interesante cuando se planteaba todo este tema de las comunidades autónomas, la cuestión de reducir el déficit, porque las comunidades autónomas van a tener que contar, van a tener que decir cuáles son todas las deudas que tienen, también aquellas que quieren cobrar. Y eso ya lo va a controlar, por supuesto, el Estado central. Y eso es muy importante, tener esos datos no solo para darles el dinero, sino para que se conozcan. Y luego no nos engañemos, aquí hay unas elecciones a la vista, quedan 2 comunidades autónomas que no están controladas precisamente por el Partido Popular, como Andalucía y
y Asturias, y se completa, si gana el Partido Popular, como las encuestas dicen, un mapa en el que una persona, Mariano Rajoy, tiene un poder que nunca ha tenido ningún gobernante en la historia de España. Nunca ha tenido, por lo menos en democracia, tanto poder. Y va a poder presionar, no solo con medidas concretas, sino con medidas mucho más amplias, decisiones mucho más serias, me parece. Bueno, pues ahora la segunda parte, por supuesto, Fernando, la vamos a dedicar a esa importantísima reunión que tuvo lugar ayer martes, como les comentaba al principio, entre el señor Montoro y sus colegas de las comunidades autónomas, los acuerdos a los que ayer se llegaron, cómo se podrá llegar a esos acuerdos, por qué Andalucía se negó a aprobarlo. Por supuesto porque hay unas elecciones, pero también porque debe tener ahí lo que no está en los escritos. En fin, vamos primero, como siempre, a contarles lo que nos ofrece esta semana la Caixa y enseguida un momentito de publicidad y volvemos. Verán, esta semana la Caixa nos sugiere descubrir su depósito Evolución Euribor. Porque es hora de hacer crecer sus ahorros sin riesgos. El depósito Evolución Euribor de doble interés le ofrece hasta 3 años de rentabilidad muy atractiva. Todos los clientes de la Caixa pueden contratar un depósito de forma individual o con más titulares y con un plazo de 2 o 3 años, con un importe mínimo de 3.000 euros y a un tipo de interés de emisión fijo durante el primer año y referenciado al Euribor más 1% los años siguientes. Además le ofrece una rentabilidad muy atractiva y actualizada durante 3 años, sin riesgos y con total disponibilidad, ya que puede realizar una cancelación anticipada total o parcial en cualquier momento. Para más información ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues como les comentaba antes de la pausa publicitaria, vamos a hablar y mucho y a analizar qué pasó ayer en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que así se llama, la reunión en la que, bueno, pues ayer, que ayer tuvo lugar en Madrid, a la que asistieron el ministro de Hacienda y todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. En esa reunión que pasó, que Montoro les advirtió de que no va más, que él tiene que cumplir con un déficit del 1,5%, que todos lo aprobaron, menos Andalucía, que se negó, y Cataluña y Canarias, que se abstuvieron. En fin, van a escuchar al señor Montoro, al ministro de Hacienda, cómo deja claramente bien dicho por qué Andalucía no quiso firmar ayer este pacto y qué es lo que él cree que de la importancia que tiene, la firma de este acuerdo. Todos están de acuerdo, menos uno. Y el uno no está de acuerdo porque haya sus explicaciones políticas, su posición política, ¿no? Que no es por otro motivo, evidentemente. Seguramente tiene que ver con la celebración de elecciones, ¿no? El día 25. El 1,5% no hay que verlo como una relajación respecto del 1,3, sino como un descenso respecto de lo que ha sido la realidad del 2,9. Así es como hay que verlo. Y ese es el compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos. Ya hay problemas de financiación en algunas de esas comunidades autónomas, ya tienen problemas para acceder a los mercados, ya tienen problemas para colocar sus emisiones y para refinanciar su deuda. Luego no le conviene a nadie mañana ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el lenguaje de la relajación. Bueno, pues aún así, una fue con el lenguaje de la relajación y precisamente Andalucía, de la que, como ustedes saben, acabamos de conocer otro nuevo caso de corrupción, dinero público de los ciudadanos que se va a parar a empresas fantasmas, a empresas amigas, a tipos que cogen el dinero y después no existen o cierran las empresas, en fin, parece un poquito descarado, ¿no? Sí. Esto le va a pasar factura, yo creo, ¿no? Además, en Andalucía, en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones y entre
allí en el Palacio San Telmo y levante las alfombras, bueno, en fin, tenemos que prepararnos. Se están destruyendo muchos, hay fotos incluso publicadas de destrucción de las documentos. Trituradoras funcionando a pleno rendimiento. Sí, es lógico. De todas formas, hombre, yo entiendo que decía antes que el ajuste de las comunidades autónomas no es... Estamos hablando de que las comunidades tienen que ajustar unas más que otras, Sí, Madrid, por ejemplo, claro, muy exactamente. poquito. No, Madrid no tiene que ajustar nada, porque Madrid ha estado por debajo del objetivo, con lo cual, con que se mantenga así, pero bueno, haciendo un poco los cálculos de la cuenta a la vieja, entre 4 comunidades autónomas acumulan el 70% del ajuste total que se les pide al conjunto de las comunidades autónomas en España. Es decir, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las que tienen que hacer el ajuste del león. Y el resto, tienes casos como La Rioja, que tiene que ajustar 35 millones. O sea que hay comunidades que no van a tener... Galicia está muy bien, Navarra está muy bien, Canarias, etcétera. De Castilla-La Mancha hacia abajo... Incluso Murcia, que se está hablando que tiene un déficit, pues Murcia tiene que ajustar 700 millones, que a lo mejor no es una cantidad tan exagerada, ¿no? No, y Murcia lo que dice, que cuando salieron estos datos, lo que alegaba es que nunca el gobierno de Zapatero les había dado la cantidad que se le había prometido, como ajuste presupuestario y tal, con lo cual, claro, si no te dan un dinero que te iban a dar, pues lógicamente las cuentas no te salen. Está claro que Andalucía, si quiere cumplir con el déficit que se le marca para este año, tiene que ajustar 2.500 millones. Y al ritmo que va de corrupción, llevamos ya como 1.200 si acabamos de empezar, pues 2.000 salen enseguida. Yo lo multiplicaría por 2 y creo que no me quedaría muy corto, pero el problema es que Andalucía no quiere. Y además es que en los 2 últimos años, como sabemos, las comunidades autónomas a las que se pidió el esfuerzo de ajustarse, no solo no lo hicieron, sino que hicieron lo contrario. Entonces yo creo que tiene que venir alguien desde fuera que empiece a limpiar. No, a exigir que se cumplan unos plazos y que se cumplan unas realidades. Entonces, no creo que tiene que venga otro partido que salgan de allí unos luego que llevan 30 años. Naturalmente, o sea, eso, no eso por supuesto. Pero yo, por terminar el discurso que empezaba antes, creo que esa persona que va a tener tanto poder, ese gobierno, ese partido, esa persona que es Rajoy, tiene que tomar la decisión de cambiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. A mí que la emisión de deuda sea la solución para determinadas comunidades autónomas, yo creo que eso se va a acabar. No sé de qué manera, no sé cómo se va a instrumentalizar para que puedan seguir pagando lo que tienen que pagar, porque tienen que ir amortizando, tienen que ir pagando intereses, pero eso está claro. Y segundo, hombre, tiene un arma inmediata el gobierno central si Andalucía dice que no se apunta al déficit y que no está de acuerdo y que no lo va a cumplir. Es decir, pues señores, a ustedes no les pagamos las deudas que tienen con sus proveedores y a ver cómo se financian ustedes. Sabe todo el mundo que no lo van a poder hacer. Es decir, ¿qué estamos aquí? ¿Qué órdagos está echando una comunidad autónoma al gobierno central? Parece una broma, pero es algo real que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya sé que las elecciones son inminentes, vamos a ver qué se produce. Pero las comunidades autónomas no pueden seguir funcionando así y habrá que cambiar la estructura de su funcionamiento, la estructura económica. No, pero a ver cómo les cuenta a sus proveedores que no les va a pagar, que es la única comunidad autónoma que a lo mejor no paga a sus proveedores. Todo eso al final tendrá en las urnas. Pues claro que tiene repercusión. Yo no sé cómo piensan que la repercusión va a ser la contraria. O sea, lo de llevar la contraria al gobierno del PP les va a salir rentable. Yo es que no sé qué cálculos han hecho. Hay un punto que apuntaba Fernando. ¿Es sostenible que una comunidad como estamos hablando de Andalucía? Andalucía tiene un Producto Interior Bruto, grosso modo, de 140.000 millones de euros. Que tiene un presupuesto autonómico de 35.000 millones. Estamos hablando de que el 25% del Producto Interior Bruto es el dinero que luego se gasta la Junta. ¿Eso es sostenible? Eso no es sostenible. Y 1 millón, no sé cuántos eso mil no parados. Eso no es sostenible, con un 35% de paro, con... De fracaso escolar. Es decir, que hay que cambiar. Eso, exactamente. Eso tiene que cambiar, pero eso lo tiene que hacer un gobierno fuerte. Y eso no puede... Y ya no hablo de empresas, chiringuitos, empresas capital riesgo, cooperativas, fundaciones... pero es que organismos y fundaciones... Y hablabas tú de los funcionarios, pues estábamos comentando al micrófono cerrado, 440.000 funcionarios en los últimos 8 años. ¿Esto qué ha sido? Esto es el descontrol de algo que no ha tenido ningún control y que por sí mismo engendra
un disparate económico, me refiero, ya no hablo de política. Y luego, bueno, pues estamos percibiendo claramente cómo la estrategia del Partido Socialista, porque hemos empezado con ello, es el enfrentamiento político. A mí que ahora conviertan todo el debate en el Parlamento, incluso el argumento que utilizan en las comunidades autónomas, la reforma laboral, o que ustedes no han presentado los presupuestos cuando ni siquiera en Europa, salvo alguna persona, estén reclamándonos los presupuestos. Parece una broma, pero ese es el debate político al que quieren llevar esto. Y ese no es el debate real. Ya, pero ese no es el debate real. El debate real, el de verdad, es un debate de dinero de la gente que quiere que cobrar. Ojo, y muchas empresas van a dejar, afortunadamente diría yo, de trabajar con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas y con el gobierno, porque no paga. Y eso lo tienen que saber. Ya lo han aprendido si cobran. Qué buena cosa. Bueno, precisamente ayer no solo ocurrió esto que decimos de que se fijaron ya claramente los objetivos de déficit público para las comunidades autónomas, sino que se perfiló y en principio todas estuvieron de acuerdo ese mecanismo de pago a proveedores, que es no solo para las comunidades autónomas, también para los ayuntamientos. Los ayuntamientos no se pueden negar, las comunidades sí. Pero vamos, veo muy difícil, o por lo menos no me entra en la cabeza que alguna comunidad autónoma le diga a las empresas a las que debe dinero que no va a meterse en este proceso. Es un proceso en el que efectivamente hay un calendario muy concreto. Antes del 1 de abril tienen que remitir al Ministerio todos los papeles, una relación de obligaciones con proveedores y a partir de prácticamente el 15 de mayo se puede empezar a pagar. Bueno, esto son unos préstamos que los tendrán que devolver a 10 años, al 5%, en fin, que es un mecanismo que a mí me parece una buenísima idea y que va a echar en la economía, por decirlo así, pues 35.000 millones, que eso pues yo creo vidilla, ¿no? Yo creo que es un romper ese nudo gordiano que tenemos del impago, ¿no?, aquí en España. Hay un detalle también, y es si esto se va a articular el tema de que el acreedor que ofrezca una quita cobrará antes. Pero eso se ha quedado un poco para las grandes nada más, bueno, ¿no? Yo no sé cómo va a terminar siendo al final la cosa, si al final la cosa va a ser que se va a hacer en tacadas como en subastas en las que los acreedores acudirán un poco diciendo yo ofrezco un 10, la letra pequeña todavía no está escrita, ¿no? Pero yo creo que ahí está planteado también de una forma en la que, bueno, pues es una especie de reestructuración también de la deuda interna de las administraciones públicas, ¿no? O sea que... Pero yo creo que en estos momentos los proveedores, entre cobrar un 70% o no cobrar nada, o cobrar un 75%, un 80% o no cobrar nada, pues yo creo que se apuntan a cobrar, aunque sea con rebaja, desde luego. Sí, pero yo estoy con Carmen, es decir, si tienes una deuda grande con un banco, por ejemplo, tienes que pagarle unos intereses, tú negocias con él, si eres comunidad autónoma, como negocia cualquier persona hoy con un banco cuando tiene una deuda importante, y sí pueden hacerte una quita, que es perdonarte parte de la deuda, un 10%, un 20%, eso lo veo hasta razonable. Ahora, a un proveedor mediano, pequeño, pues no va a ser factible eso. Yo he leído que al mediano y al pequeño no le va a afectar. Obviamente, porque además ellos llevan mucho tiempo esperando y si ya renuncian a los intereses, que es lo que sí ya ha quedado claro. Claro, sí, eso ha quedado entonces claro. Ya uno puede decir, no, mira, a mí me pagas todo porque los pequeños y medianos empresarios ya han dicho que no están dispuestos a esas quitas. Porque a ver por qué razón tienen que renunciar a ellos estando la situación económica como está. Pero yendo al planteamiento macro, creo que va a inyectar dinero a unas empresas que lo necesitan, que desgraciadamente tuvieron, digo desgraciadamente, que trabajar con la administración local, la administración autonómica, y creo que, yo lo digo sinceramente, creo que tienen que sacar experiencia también de lo que les ha costado cobrar y que empiecen a mirar a otros mercados y que las comunidades autónomas dejen de gastar, que creo que también eso es muy bueno. Bueno, antes hablábamos de dónde podría salir pues el dinero que se necesita para hacer ese nuevo ajuste. Por supuesto, los funcionarios siempre están encima de la mesa. Escuchen, porque Montoro ha dejado claro que no le va a bajar el sueldo a los funcionarios. Esto no quiere decir que o no hemos hablado o no hemos oído hablar de lo que es personal al servicio de las administraciones públicas, que es personal contratado, que no son funcionarios y que, bueno, pues a lo mejor por ahí podría venir el ajuste. De todas maneras, escuchen que ha sido muy claro con respecto a los funcionarios. No, nosotros no tenemos ningún proyecto de reducir el sueldo de los funcionarios. Es una administración, una competencia. Y por tanto, esa administración, esa competencia,
es la que tenemos que ser capaces de deslindar en la reforma de las administraciones públicas españolas para evitar reiteraciones. Bueno, pues es que en los organismos, en las fundaciones y tal, pues habrá funcionarios y habrá personal que no son funcionarios, como por ejemplo toda esta gente de la empresa de capital riesgo de Andalucía, que pues son contratados, que perfectamente si se cierra la empresa, se cierra el organismo, se cierra la fundación, pues son personas que se tendrán que buscar la vida en otro sitio porque en la administración no tienen cabida, ¿no? Sí, además está claro que no se puede generalizar. Los datos, lo comentábamos hace un momento, que hacía públicos ayer Antonio Beteta, lo ponía muy claro. O sea, en los últimos 10 años las comunidades autónomas han aumentado en 410.000 personas su plantilla de empleados públicos, los ayuntamientos en 180.000. Y la lo que tienen que hacer es cerrar 3.000 ayuntamientos. Claro, la administración central lo ha bajado en 140.000, es decir, que no es lo mismo para todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente, a lo mejor es eso lo que hay que hacer. Yo creo que todas las piezas de este pool, de todas, la línea de proveedores, la reforma laboral, todas forman parte de una reestructuración enorme que hay que acometer en el sector público español, en la administración pública. Todavía falta. Y dimensionarla pues para lo que tiene que ser. O sea, no, a lo mejor hay que hacer que los parlamentos regionales se reúnan solamente 2 veces al año y cobren una dieta por acudir esos 2 días. Como me contaba el otro día un compañero que hacen en el estado de Texas, claro, que tienen muchísima libertad y muchísima independencia, pero resulta que el Parlamento lo abren para aprobar las cuentas, y el resto del tiempo la gente está trabajando, no está allí sentado a la mamandurria. Se evita una cosa, y el otro día lo decían con broma una persona, y es que trasladar a un fallecido desde Cádiz hasta Santander tiene que pasar por no sé cuántas administraciones y te van cambiando las condiciones y tienes que ir pagando, o que se reúna la gente y como no sabe qué hacer, como tú dices, están de brazos cruzados, empiecen a aprobar una normativa de caza distinta a la de al lado, o que en unos sitios se pueden coger setas y en otros te ponen una multa si las coges. Es decir, todo este disparate legislativo normativo que ha funcionado hasta ahora, pues tiene sentido porque la gente no sabía qué hacer y se ponían a parir, en el sentido estricto de la palabra, una normativa para todo aquello que les iba cayendo en competencia. Pero cuidado, yo creo que aquí hay una palabra que es fundamental también para sacar más dinero, porque no se va a sacar, sino que es privatizar. Y hay que privatizar muchas empresas, a veces controlando la mayoría, como en el caso del canal de Isabel II. Si es que lo hacen de forma más eficiente. Bueno, ¿no? Yo el otro día hacía el juego con mis alumnos, decía, ¿qué se puede privatizar? Y uno decía, ¿por qué no se privatizan los bomberos? Y uno decía, hombre, pues no los bomberos, porque el fuego, dice, pues en muchos países funcionan mucho mejor los bomberos. Es una empresa privada, cuando un incendio se contrata, vamos... Pues igual que las basuras, pasó, los jardines, tantas cosas, ¿no? Efectivamente, y además nos ahorramos los españoles muchísimo dinero. Bueno, creo que es cuestión de privatizar y darle un poco a la imaginación, porque lo de los ayuntamientos... Y cerrar todas las... O sea, acabar con las duplicidades, que esto lo dijo el otro día Rajoy. Por ejemplo, este organismo de cuentas de la Comunidad Autónoma Andaluza, que efectivamente hizo un informe en 2009, del que nadie tenía ni pajolera idea. O sea, nos hemos enterado ahora porque esta señora ha dimitido, el otro se ha cabreado, ha sacado las cintas. Pero vamos a ver, o sea, ¿para qué queremos un organismo de cuentas que hace un informe y no lo lleva directamente si es delictivo? Porque tiene toda la pinta de ser delictivo, no lo lleva directamente a los tribunales. Pues para eso que haya un tribunal de cuentas que haga las cuentas. Pero tú lo has dicho. Y encima del 2009, oiga, ¿y el 2010 qué pasó? Ah, no, todavía no hemos llegado. Tú lo has dicho, ¿para qué lo queremos? Pues para eso, para que no lo lleve a los tribunales. Para que no lo... Y entonces que lo cierren. Duplicidades de cargos, porque tiene que haber en una ciudad un concejal de cultura, si hay un consejero ya de cultura que puede llegar perfectamente allí, a ese mismo ámbito. Y dices, no, porque tiene que haber un concejal de cultura, o no. No, es que lo que tiene que cerrar son 3.000 ayuntamientos. O sea, fusionar, bueno, eso por supuesto. Fusionar 3.000 ayuntamientos y entonces ya te sobra de todo. Pero te vas a uno que no pueden cerrar, 15.000 millones, Carmen. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer se hacía de esta forma, tajante. 15.000 millones si tenemos en este país los mismos ayuntamientos que en Alemania. Pero si además eso no supone una pérdida de identidad. De nada, del que tú puedes seguir teniendo tu pueblo y ser de no sé qué de arriba o no sé qué de abajo y odiar al de abajo exactamente igual, aunque estés fusionado y compartas secretario, servicio de basuras, administradores, etcétera. Sería mucho más eficaz porque compartirías lo que tú estás diciendo, un montón de servicios y te saldría mucho más barato. Claro. Bueno, a nosotros sí ya les aseguro que si nos contrataran les haríamos una lista
Pero vamos, rápida y larga y contundente de todo, y eficaz de todo lo que nos ahorraríamos quitando en fin, y mejorando incluso los servicios públicos, que eso es seguro, vamos. Bueno, Fernando Rayón. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Fernando Cortés. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más aquí en Economía para Todos. Les espero la semana que viene, que hay muchísimo de lo que hablar y muchísimo que analizar. Hasta luego, gracias.